Muy buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarlos. Me da gusto que estén nuevamente. Estamos viendo el libro de San Juan. Estamos viendo este maravilloso evangelio. Hemos visto a través de las predicaciones anteriores cómo el poder de Dios y el amor de Dios se manifiesta en la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver el texto del evangelio San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. El asunto es el miedo. El tema se llama el mitigador del miedo. Y vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones, que nos guíe con su palabra, que ponga palabras en mi boca, que la palabra viva de su poder caiga en los corazones y que nos alumbre el entendimiento. Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor infinito. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros ahí donde estamos cada uno, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás en todas partes, Señor. Te rogamos, Señor, que nos guíes, Señor, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, que quites toda distracción, que guardes nuestros pensamientos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que alumbre nuestra mente y nuestro corazón. Te ruego, Señor, que guíes mi boca, Señor, que permita, Señor, que de mi boca solamente salga palabra tuya, Señor, y que este mensaje que tú tienes para todos hoy, Señor, sea, Señor, lleno de tu Santo Espíritu. Por Cristo Jesús te lo suplico y ruego, Padre Santo, y te doy gracias. Amén. Bueno, vamos a leer el San Juan capítulo 6, versículo 16, que dice así. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cuando una persona tiene miedo, lo primero que busca es encontrar la solución para quitarlo. Y esta es una respuesta natural en todo ser humano. Pero cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada, nuestra alma anhela encontrar lo que traerá la paz. En este tiempo de pandemia necesitamos saber quién nos puede fortalecer para desvanecer la angustia, el temor. Estamos frente a algo que no lo vemos, lo desconocemos y sin embargo sabemos que hace daño a la humanidad. Es por eso que el creyente debe saber que el Señor Jesucristo mitiga el miedo. Ahora veremos en este pasaje bíblico que hemos leído las razones por las cuales necesitamos saber que el Señor Jesucristo mitiga el miedo. El creyente debe saber que el Señor Jesucristo mitiga el miedo a los que le obedecen. Y vemos así que en el capítulo 6, versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y vemos que aquí, primero que nada, vamos a hacer algunos comentarios de los versículos anteriores, de la predicación anterior. En la predicación anterior, los discípulos habían, se habló sobre que los discípulos habían estado con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Después de este hecho milagroso, el Señor Jesucristo enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida. Nos dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45. Dice que, y entre tanto que él despedía a la multitud, el Señor Jesucristo, después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
en Marcos capítulo 6 y 46 y en Mateo capítulo 14 versículo 23 nos dice así. Y dice aquí ya en el libro de San Juan capítulo 6 versículo 15 que entendiendo que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Con el propósito de poner fin a la conmoción mal guiada del pueblo de Israel en favor del Señor Jesucristo para hacerlo rey, en la cual los mismos discípulos tal vez habrían sido hasta cierto punto envueltos, Jesús hizo a sus discípulos entrar al barco. Tal vez ellos no querían separarse de su maestro porque la escritura dice los hizo. Entonces ellos se tenían que ir solos. Entonces el Señor Jesús se quedó solo en la montaña y el Señor así lo dispuso. Entonces vemos que al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Este tiempo es muy importante porque estas escenas se van a desenvolver en este tiempo. Para el tiempo que manejan los judíos tienen vigilias, se maneja por vigilias. Entonces vemos que la primera vigilia está comprendida a las 6 de la tarde, la segunda vigilia es a las 9 de la noche, la tercera vigilia es a las 12 y la cuarta vigilia es a las 3 de la mañana. Entonces todo lo que van a vivir sus discípulos del Señor se va a desarrollar en este tiempo. Al anochecer estamos pensando que ya empezó la primera vigilia, ellos descendieron al mar. Los discípulos habían presenciado la alimentación de los 5,000, pero no habían asimilado por completo este milagro que hizo Jesús en medio de una muchedumbre que solo presentaba admiración, pero que no veían al Señor como Dios, como el ungido, solamente era admiración, porque vemos que los discípulos no habían entendido qué había pasado con este milagro. En Marcos capítulo 6 versículo 52 dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Así que los discípulos de Jesucristo estaban por pasar una severa prueba. Iban a ser testigos del poder de su Señor. Y la fe en el Señor requiere seguirle. Pero no debemos dejarnos envolver en el camino por las ideas de la gente, de todo aquello que nos desvíe del camino del Señor. Y cuando en la vida estamos caminando con el Señor Jesucristo, vemos los milagros que Él hace, pero jamás nos imaginamos que después nos va a llevar a otra etapa en donde lo vamos a conocer todavía de una manera personal y de una manera impresionante. Y yo creo que este tiempo es una prueba para todos de que hemos escuchado que el Señor ha hecho milagros, pero ahora el milagro impresionante que va a estar trabajando y está haciendo en todos nosotros, yo pienso que es este tiempo. Y vemos así que el creyente debe saber que el Señor Jesucristo mitiga el miedo a los que andan en la oscuridad. En el versículo 17 dice, y entrando en la barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Los discípulos de Jesús siguieron sus instrucciones. Estaban en camino a encontrarse con Jesús en Capernaum. Estaba oscuro y Jesús no estaba con ellos. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Y Jesús solo en tierra. Nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 47. Dice que Jesús no había venido a ellos. Y probablemente tal vez los discípulos se demoraron esperando que el Señor los alcanzara y les agarró la noche oscura. Pero Jesús, desde lo alto de la montaña, seguía mirando el barco donde estaban sus discípulos. Nos lo dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 48, y sin duda el Señor Jesús estaba orando por sus discípulos, que los estaba observando,
porque él sabía perfectamente la manifestación de su gloria que estaba a punto de darles a conocer a ellos. Jesús vio a sus discípulos desde la montaña y a través de la oscuridad de la noche, porque su corazón estaba en todo el tiempo con ellos. Sin embargo, no fue a ellos hasta el tiempo que consideró necesario. Y vemos nosotros en el Salmo 139, versículo 12, que aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y vemos que para Dios no hay obscuridad. El Señor ve de noche, el Señor ve de día. Y el Señor estaba viendo ahí en la oscuridad a sus discípulos que estaban solos en la barca. El creyente debe saber que el Señor Jesucristo mitiga el miedo a los que se encuentran en la adversidad. Vemos que en el versículo 18 estaba ya sucediendo algo que nunca pensaron ellos, porque ellos hasta este momento estaban tranquilos, pero de repente, sin Jesús, llegó la adversidad. Y dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. La barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24, y el de Marcos. Los discípulos estaban en medio del mar. Cuando se levantaba el mar, el viento en contra. Así que los discípulos se encuentran a la voluntad de los vientos, las olas y la tormenta. Y tal vez tú te puedas ahí en tu casa o donde estés sentirte así, que tú estás a la voluntad de las circunstancias que te están pasando. Tal vez te sientas que estás detenido, que no puedes avanzar y que pareciera que todo va en contra tal vez de todos nosotros. Tal vez te sintieras que va en contra de las circunstancias, en contra de ti, tal vez porque te sientes enfermo, tal vez no tengas trabajo, tal vez porque tienes problemas en tu familia, tal vez te sientas con depresión, tal vez te sientas en angustia y te sientas que las circunstancias se están apoderando de ti y ves que el Señor Jesús no está. Pero el Señor Jesús está allí. El Señor Jesús está en la adversidad. El Señor Jesús está listo para quitarte el temor. Y vemos así que el creyente debe saber que el Señor Jesucristo mitiga el miedo y observa a los que luchan con sus propias fuerzas. En el versículo 19 vemos que la Escritura dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. A la cuarta vigilia de la noche, habíamos visto que el tiempo que manejan, como se maneja en las Escrituras, son 4 vigilias. El Señor Jesús llegó hasta la cuarta vigilia. Esto pudo haber sido entre las 3 de la mañana y las 6 de la madrugada, que es cuando ya termina la vigilia y empieza la otra. Entonces vemos que ya hasta el último, hasta este momento, el Señor decide acercarse a sus discípulos. Jesús vino a ellos sobre el mar y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, nos dice también el Evangelio según San Marcos, dice que ellos tuvieron miedo. Pero dice aquí que el Señor Jesús, en este Evangelio, que el Señor Jesús se les quería adelantar. El Señor Jesús ya les había dicho: nos vemos del otro lado, en Betsaida. Y el Señor caminando, dice aquí este Evangelio, que se les adelantaba. Pero también dice en otros, ¿no? En otro Evangelio, en el Evangelio de Marcos, dice que viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, se asustaron porque no lo veían y se turbaron. En la oscura atmósfera, en esa oscura atmósfera, no podían imaginar que podía ser su Señor. Lo tomaron por un espíritu y solo hasta que estuvo cerca le reconocieron. Entonces,
podemos pensar nosotros también, ¿no? Que ya pasó mucho tiempo, que ya todas las circunstancias están en nuestra contra, que ya trabajamos y que vemos que no pasa nada y que ya perdimos el trabajo y que ya nos enfermamos y que estamos deprimidos y que pareciera que el Señor se olvidó de nosotros, pero el Señor está ahí y el Señor viene en medio de nuestros problemas. El Señor está caminando y está observando cómo tú luchas cada día con tus circunstancias. Entonces dice aquí la Escritura que los discípulos tuvieron temor, tuvieron miedo. Y miedo significa que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y tal vez nosotros estamos luchando en nuestras propias fuerzas para solucionar las circunstancias de nuestra vida, pero vemos que no logramos nada. Y en estas circunstancias tal vez no percibimos que el Señor Jesús está cerca de nosotros y lo único que tenemos que hacer es invitarlo a nuestra vida, invitarlo a que esté con nosotros y Él nos va a dar la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia que necesitamos. El creyente debe saber que el Señor Jesucristo mitiga el miedo a los que le reconocen. Y vemos en el versículo 20 que dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. El Señor Jesús les estaba diciendo, Él era el yo soy el que soy. Él estaba hablando, yo soy el Dios que es del Antiguo Testamento. Yo soy el Dios que formó los cielos, la tierra y el universo. Yo soy el que estoy caminando sobre las aguas. Yo soy el que puedo detener el viento. Yo soy el que puedo detener el mar. Yo soy el que puedo transformar tu vida. Yo soy el que te puedo ayudar ahí donde estás. Yo soy el que te puedo sanar. Yo soy el que te puedo ayudar. Yo soy el que te puedo traer consolación a tu vida. Yo soy el que te puedo restaurar tu familia. Yo soy el que te levanto y te doy fuerzas todos los días de tu vida desde que te levantas. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que te dio vida. Yo soy el que te doy el oxígeno. Yo soy el que está contigo siempre. No temáis. El temor significa estar asustado, estar amedrentado, estar atemorizado. Pero el Señor Jesús te está diciendo, no temas. Cuando el ser humano tiene temor, no se da cuenta que el Señor está con él. No debemos enfocar nuestra mirada en las circunstancias, porque tal vez no nos demos cuenta que el Señor viene a nosotros. Nos estamos perdiendo la bendición de invitarlo a nuestra vida para que Él quite el temor que está ocasionando las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias que está ocasionando lo que estamos viviendo. El creyente debe saber que el Señor Jesucristo mitiga el miedo cuando nos permite llegar a nuestro destino. Ellos entonces con gusto recibieron al Señor Jesús en la barca, esta barca llegó enseguida a donde iban. En Mateo capítulo 14, versículo 32 al 33, cuando ellos subieron a la barca, porque Jesús le había dicho a Pedro que le alcanzara, porque Pedro todavía, dudando de que fuera el Señor Jesús, le dijo, si eres tú el Señor, di que yo vaya hacia ti. Y Pedro todavía bajó de la barca, empezó a caminar, y viendo las circunstancias y el mar y el viento, quitó su mirada del Señor y se pensó a hundir. Y él clamaba al Señor, ayúdame, sálvame. Y el Señor de inmediato lo rescató. Y la pregunta fue, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Vemos aquí que el Señor y Pedro subieron a la barca. En Mateo 14 nos dice así, subieron dos. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento y se asombraron en gran manera. En Mateo 14 el Señor
Ve, entra a la barca, y los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y si tú crees que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, puedes permitir entrarle a tu barca, a tu vida, a tu corazón, a tu trabajo, a tus emociones, a tu familia. Si tú lo crees, ábrele la puerta. Él sube. Él está esperando que tú creas y que no dudes, y que Él te quita el miedo. Y te está dando todavía una instrucción. En el Evangelio dice: no temas, no temas. Sus primeros temores ahora se convirtieron en admiración y gozo. La actitud de los discípulos cambió. Ya no era un fantasma, ya no era alguien que solamente pasaba, ya no era alguien que tal vez suponían y que estaban amedrentados. Se fue el temor. El Señor estaba con ellos. La tempestad fue calmada repentinamente, de modo que el barquito, guiado por el poder del Señor, el Señor Todopoderoso, dueño de la naturaleza, que calmó el viento, que no fue la naturaleza quien controló al Señor, sino Él la controló. El barco se deslizó por las aguas de una manera tan tranquila, y mientras ellos estaban absortos en la admiración por todo lo sucedido, sin darse cuenta de su movimiento rápido, se halló en el puerto para su mayor sorpresa. Cuando estamos con el Señor Jesús, vamos a llegar a nuestro destino, y todo lo que nos angustiaba ya no nos va a quitar tiempo. Solamente vamos a estar con el Señor y ni siquiera nos damos cuenta de que pasa el tiempo, porque no es necesario ya ver qué pasa, sino disfrutar y maravillarnos de la preciosa, hermosa y santa presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vamos a concluir. El Señor Jesucristo es el único que puede quitarnos el miedo. El Señor de los ejércitos, el Jehová, el gran yo soy, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene el control en cada tormenta, y Él está preparando el camino para fortalecerte a ti, para fortalecerme a mí. Él está siempre en todas las circunstancias de nuestra vida. Está observando siempre, de día y de noche. Para el Señor no hay día y no hay noche. El Señor ve siempre. El Señor siempre llega en el momento exacto. El Señor nos está observando. Ahí donde estás en tu barca, ahí donde estás en tu tormenta, el Señor te está observando. Nada pasa desapercibido. Aún en la oscuridad, el Señor Todopoderoso observa y ve. Y en esta hora te invito a que reflexiones en tu corazón. ¿Qué es lo que está tocando tu corazón que hace que tengas miedo? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que te quita la paz, te pone en angustia y tal vez puedas hasta gritar y te tenga amedrentado? ¿Qué está pasando en tu vida que hace que tengas tiempos de miedo? Cuando estás en la oscuridad, ¿sientes temor? ¿Piensas que el Señor Jesucristo no te ve, no te escucha y tal vez ya se olvidó de ti? ¿Y te sientes solo, te sientes abandonado, como si Dios no existiera? En esta hora te invito a que decidas a confiar en el Señor, y que Él quitará el temor de tu vida, y que puedas vivir con esa paz que solamente Él puede dar, y que le digas al temor: no te necesito, el Señor me ha dado una orden, no temas, no dudes, porque el Señor Jesús está contigo. Vamos a dar gracias, vamos a terminar con una oración. Hermanos, ahí donde están, yo los invito a orar. Les invito a dar gracias a Dios
les invito a poner en las manos del Señor sus temores, cualquiera que sea. Para el Señor no hay limitaciones. Padre de la gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y de ti, Señor, no se ha escapado nuestra vida, ni nuestras circunstancias, ni todo lo que pasa, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, Señor, porque tú nos observas, Señor, porque tú estás viendo cómo estamos remando y cómo vienen los vientos en contra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú ves a cada uno de nosotros las circunstancias que estamos pasando y cómo tú nos vas fortaleciendo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permites, Señor, avanzar, Señor. Tú nos has dado una orden, Señor, de confiar en ti. Y en esa confianza, Señor, nosotros podemos avanzar, avanzar, avanzar hacia donde tú nos digas, Señor. Ayúdanos, Señor, con esas fuerzas, Señor, que tenemos para avanzar, Señor, mientras tú nos observas, Señor, mientras tu santo y poderoso amor, Señor, se fortalece en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que estés en nuestra casa, que estés en nuestro corazón, que estés en nuestra barca, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, que siempre estés con nosotros, que vayas con nosotros, Señor, y que en esas circunstancias buenas o malas, Señor, cuando estaba la calma y cuando viene la tempestad, Señor, que nunca, Señor, falte tu santa presencia en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú ves las tormentas, pero sabemos que tú las puedes calmar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser gente agradecida a ti, Señor, que se maraville de tu poder, que hable de tus maravillas, Señor, y que nos enfoquemos, Señor, en hablar de tu santa presencia y de tu poder, Señor, para que tengamos paz, Señor, y nuestra vida pueda fluir, Señor, confiando en ti. Por Cristo Jesús, Padre Santo, te doy gracias. Amén.